Entonces, vemos acá, ¿sí? Cómo David emplea una estrategia de guerra en el reino, ¿sí? Eso es lo que estamos mirando. Porque primero emplea esa estrategia para luego, ¿sí? Mirar resultados. Ya esta semana vamos a ver cómo las tropas de Absalón, porque Absalón también tenía tropas, también tenía un ejército, también tenía aquellos que lo siguieron, aquellos a quienes Absalón robó el corazón y fueron tras él. Y esta semana vamos a ver cómo ese ejército de Absalón fue destruido. Pero ¿por qué Absalón fue derrotado? ¿Por qué ese ejército de Absalón fue derrotado? Porque David hizo algo. David usó estrategias de guerra en el reino. Igual nosotros, ¿cómo vamos a derrotar a nuestros enemigos? ¿Verdad? Y hablando espiritualmente, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es a través de las estrategias de guerra, es a través de trabajar en equipo, trabajar en unidad. Vemos acá cómo estaban bajo autoridad todos aquellos soldados, aquellos que estaban en el ejército de David. El ejército de David a nosotros nos habla en este tiempo, ¿verdad? Cada uno de nosotros que somos parte del reino, que el Todopoderoso nos ha llamado para ser parte de ese ejército celestial. Usted, si fue llamado, no puede andar como rueda suelta. En el reino se trabaja en equipo, en el reino se trabaja en unidad. Entonces, él dijo que colocó bajo el mando, ¿verdad?, a ese equipo de sus tropas, porque los dividió en 3 unidades. Y luego, ¿verdad?, vemos acá que también dice que David pasó revista, o sea que David hizo algo importante, ¿verdad? Él miró la condición en que se encontraban sus soldados, él examinó a sus soldados, a su equipo de guerra, a su equipo de batalla. Vemos acá si en lo natural hubo esa revisión, ¿verdad? Esa supervisión. También el Todopoderoso, nuestro comandante en jefe, a nosotros también nos pasa revista, a ver cuál es nuestra condición. ¿Qué tan fuerte espiritualmente hablando está usted? De pronto puede decir, soy guerrero, soy guerrera, pero resulta que está muy débil, que no se ha preparado para la batalla. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la obediencia primero a la escritura. De nada sirve que ore, que ayune, y si usted no está obedeciendo lo que escrito está. De nada sirve ayuno, de nada sirve oración, si no hay obediencia. Eso sería solamente sacrificios. Entonces, vimos también cómo puso sobre ellos, sobre los soldados, sobre las tropas, que puso sobre ellos alguien que los guíe, puso una persona al mando, puso un general, ¿verdad? Por decirlo así, en cada división del ejército. Ningún ejército puede andar como rueda suelta, es decir, tienen que sujetarse a una autoridad, a alguien que los lidere, a alguien que los comande, a alguien que los guíe, a alguien que los encamine, a alguien que les diga cuáles las estrategias que se va a seguir. Entonces vemos acá que aquí se trabajaba bajo liderazgo, que se trabajaba bajo la supervisión de David, sí, pero sobre todo él puso sobre su ejército, ¿verdad?, jefes. Entonces, decíamos que en el ejército de los valientes, las batallas se ganan divididos en grupos, o sea, en equipo, pero unidos en el mismo sentir, en la misma visión que es el reino. Acá, en el reino del Shaddai, del Todopoderoso, no se puede tener una visión como se nos enseñó en algún tiempo. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Cuál es la visión? ¿Verdad que eso se nos decía? Y claro, el hombre tiene muchas visiones, pero nosotros en el reino sabemos que nuestra visión es el reino, que trabajamos en una sola visión, que no hay 2, ni 3, ni 4,
sino que la visión es el reino, que tenemos que estar sujetos a nuestro rey primeramente y que él nos coloca personas, ¿verdad?, al mando para que nos dirija, para que nos lleve conforme a sus instrucciones. Eso como algo rápidamente para recordar lo que habíamos visto la semana pasada. Que ya la semana pasada vimos esta clase, pero estaba solamente, ¿verdad?, como recordar. Entonces veamos qué pasa. Dice que David envió al pueblo, ¿sí? Entonces vemos algo importante que luego de pasar revista, luego de ver cómo estaban, sí, yo les decía que revisaba aún su uniforme, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué te identifica? Les decía que ponía un ejemplo que acá en Colombia, el ejército de Colombia no va a usar el uniforme del ejército de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. No, tiene que usar el uniforme del ejército de Colombia. Eso es identificarse, ¿sí? Entonces, vimos que los formó, puso filo de batalla, les puso quién esté al frente de cada grupo y al final los envía a cada grupo, a cada batallón, con un jefe al mando de ellos. Porque leímos, dice, puso bajo el mando. Y eso es lo que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Cuando vienen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Dicen, no, yo ya tengo 10, 15 años ministrando y yo soy profeta, pastor, apóstol, evangelista, maestro, entonces yo tengo que estar en una posición de liderazgo. A mí me tienen que colocar y dejar un nombramiento porque yo ya vengo ministrando. Déjeme decirle que si nosotros al reino llegamos con esa mentalidad, el rey nos va a mirar de lejos. Nuestro abacados nos va a mirar de lejos. ¿Por qué? Porque él pasa revista, porque él nos mira, mira cómo está nuestro corazón. Quizás venimos con un uniforme, pero lleno de orgullo, inflado por el ego, inflado por la vanagloria. Y el Todopoderoso así no nos va a tocar. ¿Sí? Para que Él nos envíe, para que Él nos haga parte de su ejército, ya peleando una batalla, Él primero nos va a pasar revista. Él va a mirar nuestra condición, primero la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Queremos servir para ser vistos o queremos servir porque me estoy identificando como parte de ese reino al cual Yeshua nos ha llamado? ¿Sí? Y algo importante es que al estar este batallón, al estar bajo el mando, habían 3 personas que lideraban el ejército, ellos al estar bajo el mando de una autoridad, ¿verdad? Ellos debían obedecer instrucciones a la persona que les delegaron autoridad. Aquí vemos también un principio de rey, que es autoridad delegada. David es el rey, pero él delegó autoridad a 3 personas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Dice que puso autoridad sobre Joab, también le dio autoridad a Abisaí y también le dio autoridad a Itaí. Entonces aquí vemos autoridad delegada. Cuando el Todopoderoso, nuestro Rey, ¿verdad?, entrega autoridad a alguien, esa persona, la cual ha recibido autoridad del Shaddai, también delega autoridad a otras personas. Y esto es lo que hace en este momento David. Da autoridad, delega autoridad a otros para que otros estén bajo la autoridad de los que estaban comandando su ejército. ¿Sí? Entonces, miren, decíamos la semana pasada que en el ejército, en este gran ejército del reino del Todopoderoso, nosotros necesitamos trabajar en equipo, necesitamos ser formados, necesitamos entender lo que es estar bajo autoridad, necesitamos entender qué es estar bajo la autoridad de una autoridad delegada que se ha entregado a una persona, ¿verdad? Porque si no es así, fracasaría. Esa batalla, esa guerra fracasaría. Y vamos a ver cómo David tuvo éxito. ¿Sí? Primero, porque el Todopoderoso estaba con él, porque la mano del Shaddai era que lo respaldaba, lo guardaba. Pero sobre todo, porque hubo unidad,
porque el pueblo se sujetó, es decir, salió, marchó bajo la autoridad de aquellas personas a quienes David delegó autoridad para que salga con el ejército. Entonces, luego que ellos salen, ¿verdad? Ya David da las instrucciones y David dice, yo también saldré con vosotros, yo también voy con ustedes. David aquí, ¿verdad? Como todo líder, él dijo, yo quiero salir. Primero vamos a ver, porque el líder está dispuesto a dar ejemplo. El líder no es el que da órdenes, el líder es el que enseña con el ejemplo. Muchos no han entendido, no conocen, desconocen o se les olvida lo que es un principio de liderazgo. Liderazgo no es mandar, liderazgo es conocer cómo se deben de hacer las cosas, enseñarlas para que cuando las enseñe, las personas lo hagan de forma correcta. Hasta para dar órdenes, yo tengo que conocer qué voy a ordenar, qué es lo que voy a decir, qué es lo que ese pueblo que está bajo mi autoridad va a hacer. Si yo desconozco cómo ellos lo van a hacer. Hay muchos líderes que piensan que el liderazgo, la posición de liderazgo es para lucirse. El liderazgo es para servir. Para eso es que nos ha llamado Yeshua. Pero a muchos les queda muy grande, ¿verdad? El posicionamiento y piensan que es para lucirse, para ser reconocidos, para tener una posición. Tanto así que les gusta, ¿verdad? Que los reconozcan, sobre todo en las redes sociales. Las personas les gusta que les llamen profeta, que les llamen apóstol, que les llamen, bueno, en fin, ya no hay ni pastores, ya ahora todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. Ya el pastorado lo dejaron a un lado. Por eso, si usted conoce la escritura, hay que orar, porque se restaure las puertas de las ovejas, porque se restaure esa puerta que está hecho nada. Bueno, David dice, yo también saldré con vosotros. Ahora también le decimos a esto, recordemos lo que había pasado cuando David se quedó en Jerusalén, cuando David no salió a una batalla. Fue ahí donde David tuvo, ¿verdad? O cometió el pecado con Betsabé. Por no salir, por quedarse, y esta vez dice, yo quiero estar. O sea, David quería remediar, quería que vean las demás personas que su rey estaba al lado de su pueblo, de su ejército. Pero acá era algo diferente. Acá no fue como en esa ocasión que pasó el incidente con Betsabé. No. Acá el pueblo le dijo a David, cuando él dijo, yo saldré con vosotros, el pueblo le dijo, no saldrás. Tremendo. Y le dice, no saldrás porque si nosotros huyéramos, ¿verdad? No harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, ellos no harán caso de nosotros. Mas ahora tú vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. ¡Qué tremendo! El jefe del ejército de David, Joab, le quiso decir a David, le dio a entender a David que en esta batalla iba a librarse la finalidad del ejército adversario, la finalidad de Absalón, era exclusivamente eliminar a David. Ellos buscaban la cabeza de David. Por eso ellos le dicen, quédese, no salga, porque si nosotros huimos, a ellos no les importa. Si la mitad del ejército muere, ni siquiera harán caso. Ellos buscan su cabeza. Ellos quieren la cabeza del rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? El adversario siempre va a buscar la cabeza del que está arriba, del que comanda, del que lidera. Al adversario le va a importar la cabeza de quien tiene que sacarlo de la jugada, por decirlo así. Entonces, mire que Joab, siendo solamente el general,
¿verdad? Le habla al rey y le dice, tú no saldrás, ¿verdad? Porque si el adversario no te ve a ti en la batalla, en medio del grupo, de la tropa, el adversario va a perder empuje, porque lo que busca es tu cabeza. Porque para que Absalón se posicione como rey, necesitaba que el rey esté muerto. Necesitaba que el rey esté muerto. Entonces le dice, tú no irás, debes de quedar. Entonces, mire, el pueblo que estaba alrededor de David y comandado con Joab, su general, no le permitiría ir a la batalla. No, ellos le dijeron no. Pero hay razones. Y él aquí lo dice que la vida de David era más valiosa, valía más que 10,000 de ellos. Tremendo, ¿no? Imagínese usted, le dice, tu vida vale mucho más que 10,000 de nosotros. Usted se ha puesto a pensar que una guerra espiritual, una batalla, no es cualquier cosa. Y hay gente que anda de batallas en batallas, de guerras espirituales en guerras espirituales, sin tener conocimiento. El enemigo busca atacar al que esté liderando. ¿Y qué tal si usted está en un grupo de guerra espiritual? Usted sabe cómo está aquella persona que está liderando el grupo. Usted sabe cómo está esa persona que lidera ese grupo, que es de guerra espiritual, de intercesión, ese grupo de ministerio, porque hoy, mire, congregaciones en las redes sociales es lo que más hay. Congregaciones en las redes sociales hay por doquier, es decir, grupos de grupos. Si a usted el Padre no le mandó a hacer eso, no lo haga, porque busca su cabeza, porque el enemigo va a estar apuntando su cabeza y después usted no sabe por qué tiene, ¿verdad? ¿Por qué tiene tantos ataques? Cuando el Padre levanta a alguien para estar al frente de una congregación, de un ministerio de guerra espiritual, de un ministerio de oración, es contra la cabeza la que está al frente contra esa persona, es que va a venir el ataque. Hay gente que dice, ay, me pasó un ataque porque estoy llorando. No, no, no. Si a usted le pasó un ataque es porque usted está mal, porque usted tiene puertas abiertas. Yo hoy les decía en una publicación, si usted tiene puertas abiertas al pecado, no entre al campo de batalla, porque el enemigo le va a hacer pública la derrota y va a quedar en vergüenza. Acá, el adversario no va a ir en contra, no le importa tanto los soldaditos, el adversario le importa el general, el que está al frente, el que está a la cabeza. Esa cabeza es la que busca, la que le está haciendo la guerra desde arriba, desde donde da las instrucciones, desde donde da o de donde está comandando, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy se ven en las redes sociales muchísimos grupos que por emociones abren un grupo de oración aquí, un grupo de oración acá, un grupo de oración por acá, un grupo de guerra espiritual y les gusta estar de grupos en grupos. Si usted no sabe cómo está la cabeza de ese grupo, mejor no se meta, porque va a venir todo abajo. Y si la cabeza o la persona que está al frente, que es la que está acomodando esa cobertura espiritual, porque es la que está recibiendo todos los ataques, no está bien y usted tampoco está bien, entonces va a recibir esa doble porción de ataque. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, también le dijeron a David, será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Siguen las estrategias de guerra. Qué tremendo, ¿no? Sí, es decir, David podía traer reservas si se requería, pero más que esto, o más que las reservas, más que la ayuda, ¿sabe qué iba a hacer David? Quedándose, ¿verdad? Quedándose en la ciudad, ya no iba a pasar como la vez anterior, que se iba a quedar en el placer con Betsabé. No, 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 no. Ahora era diferente. Ya David había experimentado, hasta ahora estaba experimentando
el precio del pecado, las consecuencias del pecado. David ya no lo iba a volver a cometer. Ahora David se iba a quedar en la ciudad. La ayuda que iba a dar desde la ciudad es porque desde ahí David también podía estar en un tiempo de oración al Todopoderoso. Recordemos que cuando Josué estaba en el campo de batalla, Moisés subió al monte y desde allí él oraba. Él estaba ganando batallas espirituales desde lo alto, mientras un Josué peleaba una guerra física. Hay aquellos que estamos peleando batallas desde otro nivel, desde otra posición, mientras otros lo hacen en una posición diferente. Esas son estrategias de guerra. Entonces, ellos le dicen, será mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Ahora, había algo importante también acá, que ellos lo entendían. ¿Usted se imagina lo difícil que sería para David pelear contra su propio hijo Absalón? Recordemos que su adversario acá ya no eran los filisteos, por decirlo así. Ahora era el ejército de Israel dividido en dos. Estaba Absalón con sus tropas, con su ejército, con aquellos a quien él había ganado, robado el corazón, y contra su padre era que iba a pelear. Entonces, mire qué sabiduría aún de estos varones valientes guerreros que estaban al frente de las tropas de David. Le dice, tú no salgas. No porque David no era necesario en la batalla, pero era mejor que él se quede. ¿Por qué? Porque ya conocimos el corazón de David en cuanto a sus hijos. Ya conocimos el corazón de David en cuanto a disciplina. No lo supo disciplinar a tiempo. David se dejaba llevar por las emociones fácilmente. Y David salir a pelear contra su propio hijo podía significar, ¿qué cosa? Que ni siquiera iba a pelear. Al ver a su hijo, no sabemos lo que podía pasar. Y ese comandante que él tenía, el comandante de su ejército, Joab, le dice, es mejor que tú te quedes. Es mejor que tú estés en la ciudad. Y veo algo de David tan impresionante, ¿sí? Que él dice, ¿sí? David dice, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien les parece. Vemos a un rey, vemos a un líder que no fue necio. Hay personas, ¿verdad?, que no tienen fe sino presunción. Hay personas que quieren hacer y dicen, no, yo voy a orar, yo subo a la montaña, yo voy a hacer guerra espiritual a la montaña, porque confían en sus emociones, porque van en sus fuerzas, pero no porque el Todopoderoso les ha dicho o porque no les gusta escuchar instrucción, porque creen que son superiores a otros, porque creen que solo ellos tienen la razón y no escuchan a alguien que les dé un consejo sabio. Joab solo era el comandante, David era el rey, pero el comandante habló al rey, el general habló al rey y le dijo, mi rey, quédese, mejor usted nos dará ayuda desde la ciudad. Vemos a alguien que no fue necio. Sabía David someterse a un buen consejo de otros. Y vemos que al aceptar un consejo, no es que estaba renunciando a su liderazgo. No, porque muchos dicen, no, yo no voy a recibir que a mí nadie me dé orden. Es más, un hombre puede decir, no, y menos una mujer que a mí me diga qué hacer. No. Yo de una mujer no. Y de hecho, la semana pasada habíamos visto a Barak, ¿verdad? Cuando Débora, la profeta, estaba liderando esa batalla. Entonces acá el rey no perdió su posicionamiento de rey. Acá no perdió su liderazgo por recibir un buen consejo.
David practicó un buen liderazgo al escuchar el sabio consejo de las personas que lo rodeaban. Es lo que necesitamos, escuchar consejo, porque muchas veces, movidos por las emociones, movidos por que quizás nosotros podemos hacerlo, podemos ir en nuestras fuerzas y nuestras emociones pueden hacernos flaquear y podemos fallar. ¿Sí? Bueno, aquí entonces el rey les dice, yo haré lo que bien les parezca. ¿Sí? En otras batallas, quizás ellos hubiesen dicho, vamos, mi señor el rey, pero acá le dicen, quédese, espere, porque no podía pelearse padre e hijo. Dice luego, y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Tremendo esto. Vemos acá cómo el rey obedeció, escuchó el consejo tal como le dijeron. Vemos acá que él se coloca a la entrada de la puerta. ¿Qué hace el rey desde la entrada de la puerta? ¿Verdad? A un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupo de 100 y de 1000, él miraba su ejército cómo salía. David bendecía su ejército. David declaraba palabra de victoria sobre su ejército. David oraba al Creador, al Shaddai, al Todopoderoso, por su ejército, porque ganen esa batalla, porque el Dios eterno esté con su ejército. Eso es lo que hace un buen líder. No estaba parado simplemente mirando que se iban de 100 y de miles. No, desde la puerta, desde el lado de la entrada de la ciudad, David miraba a su ejército marchar. David miraba a su ejército cómo salía. Yo me imagino a todos diciéndole, mi rey, tenga shalom, volveremos. Mi rey, esta batalla está ganada. Yo me imagino al ejército de David también hablándole, ¿verdad? Para que él tenga shalom en cuanto a esa batalla, ¿verdad? El rey también, al estar a la entrada de la ciudad, en la puerta, ya sabemos nosotros que conocemos Torah, que en las puertas se juzga. Y con su oración a favor de su pueblo, él entraba en un tiempo de clamor por su ejército. ¿Y quién iba a juzgar? El juez justo juzgaría desde la puerta. Nuestro rey también está mirando qué estamos haciendo nosotros como tropas, como ejército de él aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos marchando? ¿Estamos avanzando o nos hemos detenido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo hemos tomado el llamado del Todopoderoso? David veía salir a todo su ejército. Y algo importante que podemos ver acá es que ese ejército estaba dispuesto a exponerse al peligro, estaba dispuesto a sacrificarse, a dar su vida si es posible. ¿Por quién? Por su rey. Yo le digo algo, por su reino, por el reino de Israel. Hoy, usted como parte del ejército del Dios Altísimo, está dispuesto a exponerse a lo que venga, a lo que sea, por esas batallas en el reino. ¿O acaso usted tiene dividido su corazón y usted está diciendo, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de acá, o su mirada está en el reino? Si el que lo llamó es el Rey de Reyes, empiece a marchar y a cumplir la misión a la cual usted fue llamado, sin mirar intereses personales, sin mirar intereses ministeriales, sin mirar intereses que hasta ahora han dividido al pueblo del Dios Altísimo, porque han mirado denominaciones, han mirado nombres y no han mirado el reino. Es tiempo que su mirada esté puesta en el reino.
David es un ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes, porque como creyentes, como ese pueblo que ha sido llamado por el Rey de Reyes para pelear las batallas, su reino, debemos de ser obedientes a nuestro Rey. Debemos marchar bajo la voz del único que nos lidera, la voz de nuestro amado Yeshua. ¿Está usted haciéndolo? ¿O está marchando a la voz del hombre? ¿Está siguiendo la voz del hombre o está siguiendo la voz de aquel que lo llamó? Él juzgará en este año de la puerta. Él está a la puerta, Él está llamando, Él está en la puerta y Él está juzgando. Así es que, oídos Shema con esto. Veamos qué dice el verso 5. Aquí vamos a ver, sale el pueblo dividido en cientos y en miles, pero vemos acá algo especial. Vemos a un rey, vemos a David que da una orden a los 3 capitanes que él colocó sobre su ejército cuando lo dividió. ¿Para qué lo dividió? Para que haya una batalla estratégica, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Vamos a ver. El rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Bueno, veamos acá. Iban a una batalla, pero David les da una orden. ¿A quién? Mire que no le gritó, no habló para que le escuchen todos los cientos y los miles. No, a los 3 capitanes. Y los 3 iban a darle la instrucción a los que estaban bajo el mando de ellos. Eso es estar bajo autoridad. No a todos se les puede estar dando las instrucciones. Cuando hay esa autoridad delegada, el que está en autoridad les va a dar la instrucción a los que están bajo autoridad delegada y a su vez ellos darán la instrucción a los que están bajo su mando. ¿Cuál fue la instrucción de David? David le entrega una orden a los 3 capitanes de cada grupo y les dice: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Es decir, David le estaba diciendo que no traten con dureza a Absalón. En otras palabras, que no lo maten. Aquí podemos ver algo importante. ¿Qué estaba pasando por la mente de David? David estaba consciente que lo que estaba pasando en ese momento era el cumplimiento de la profecía acerca de su pecado. Recordemos lo que el profeta Natán le había dicho, ¿verdad? Cuando llevó palabra de juicio. No solamente le dijo que el hijo que le nació moriría, le dijo: el mal se levantará de tu propia casa. La espada se levantará de tu propia casa. David estaba consciente que eso era parte del cumplimiento de la profecía que se le había entregado. Ante esto, ¿qué nosotros tenemos que recordar? Que el Todopoderoso no olvida lo que Él ha hablado. Llega el tiempo en que todo se cumple. Muchas veces nosotros podemos decir: esa palabra no fue palabra de Dios, no fue una palabra profética porque no ha pasado nada. Pero la palabra tiene dimensión profética y el Todopoderoso sabe en qué momento se ejecuta. David no quería que Absalón muera. ¿Por qué? Porque David reconocía que el que Absalón se levantó era cumplimiento de la profecía. Y David quería que todos sepan con claridad que Absalón debía ser capturado vivo, que no tenían que matarlo ni maltratarlo. David
en su interior estaba reconociendo que él era culpable de su pecado y que esto que estaba pasando era el fruto de su culpa, el fruto de su pecado. ¿Será que nosotros, cuando venga el juicio del Todopoderoso por alguna situación, mire, cuando usted escuche la palabra juicio, muchos se aterran, muchos tiemblan, y es que tiene que juzgarse para que nosotros, si hemos clamado en arrepentimiento, seamos perdonados, pero hay unas consecuencias que van a quedar. ¿Qué pasa cuando viene la consecuencia? Muchos se enojan con el Creador, muchos se enojan con el Todopoderoso. No hagamos eso. En el reino tenemos que entender que aunque el Rey nos perdone, aunque el Rey, ¿verdad?, nos perdone ese pecado porque nos arrepentimos, porque hicimos un retorno a Él, porque hicimos un teshuvá, el fruto del pecado se va a ver más adelante. Las consecuencias del pecado van a llegar, ¿sí? Entonces, David entendía claramente que eso era fruto de su pecado, lo que estaba pasando, ¿sí? Y habíamos visto en capítulos anteriores, ¿verdad?, cómo faltó de parte de David disciplina hacia sus hijos, ¿verdad? Ahora, usted se imagina si la palabra dice, ¿verdad?, que el Todopoderoso, al que toma por hijo, a ese lo disciplina. Al que toma por hijo, lo disciplina. Y nosotros, ante esto, podemos pensar en este momento, ¿cómo estamos tratando nosotros a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo tratamos nosotros a esos hijos que por falta de disciplina se rebelan? Debemos asumir nuestro pecado, la falta que hubo desde pequeños. Hay quienes, cuando los hijos ya se rebelan porque son adultos, jóvenes, vamos a poner un ejemplo. Usted de niño consiente todo, a los niños les consiente todo. Ay, pobrecito, y se ríe de todo lo que hace el niño. Llora, llora y llora y usted le da para que no llore. Ah, sí, es que el niño quiere tal cosa y usted le compra. Es que el niño no quiere esto y usted le compra, ¿verdad? Y usted no lo disciplina, sino que lo está mal criando. Cuando llegue a una edad de 12, 13, 14, ¿verdad? Cuando usted ya no tenga control de ese niño, de ese joven ya, 13, 14 años, ¿qué va a decir? ¿Lo va a castigar? ¿Va a castigarlo tan severamente, ¿verdad?, por lo que está haciendo, por el pecado que ya sea visible? ¿O será que como David va a reconocer y va a decir, nunca utilicé disciplina conmigo, no lo corregí, no lo discipliné? Entonces David acá estaba entendiendo que eso era fruto de su pecado. Y él dijo, no quiero que Absalón muera. Él dijo, trátenlo benignamente. Captúrenlo, captúrenlo vivo. Pero no, ni siquiera tenía que ser maltratado, porque en el corazón de David, él no estaba mirando una batalla, una guerra. En el corazón de Absalón sí veía sangre, veía trono, veía sentarse en un reino. Qué diferencia, ¿verdad? Esos corazones. Y dice que todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón. Es decir, David dio esta orden en presencia de todo el pueblo, pero ¿a quiénes fue dirigida la instrucción? A los 3 capitanes, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué lo dio delante de todo el pueblo? Para que los capitanes sintieran una presión más grande a hacer lo que David les ordenó. Y como les digo, acá hay 2 cosas. David salió a defenderse, mas no a matar a su propio hijo. David nos muestra lo que el Padre pide de nosotros, lo que el Padre pide a cada uno de nosotros. El Padre no pide y no busca nuestra muerte, la muerte del impío, la muerte del pecador, ¿sí?
También en la palabra nos habla la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19, y dice: amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai el Eterno. ¿Qué pasa? Nuestro Padre nos perdona, pero hay consecuencias que toca asumirlas. A usted le engañaron, a usted lo defraudaron, a usted le hicieron la vida imposible, a usted se rebelaron contra usted, como vemos acá a David con su propio hijo. ¿Qué dice la palabra? No se vengan ustedes mismos, déjenlo todo en las manos del Todopoderoso. David acá salió a defenderse. Él no salió como en cualquiera de sus batallas a matar a sus adversarios. Vamos a ver ahora qué pasa desde el verso 6. Vamos a ver cómo ese ejército de Absalón es derrotado. Dice el verso 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Vamos a ver qué pasa. Dice: salió pues el pueblo al campo contra Israel. Tremendo. Vemos acá, dice, el pueblo salió al campo contra Israel. Y contra Israel, ¿por qué? Porque recordemos, David estaba dividido. Israel, unos con Absalón y otros estaban con David. Es Israel que no le fue leal a David, salió contra David. Es Israel que fue seducido por Absalón cuando su carisma fingido, cuando su adulación, ¿verdad?, operó y les robó el corazón. Absalón hizo su ejército. Entonces vemos que aquí había un Israel que estaba con Absalón. Iban a pelear contra Israel, pero contra un Israel que estaba dividido, ¿verdad? Y vemos acá algo que no nos debemos de olvidar. ¿Qué es lo que busca el espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón busca división en el mismo pueblo del Todopoderoso. Que unos estén contra otros y que se ataquen. El espíritu de Absalón busca dividir a fin de qué? De reducir las fuerzas. A fin de que, recordemos que dice la Escritura, ¿verdad? Que una casa dividida no permanece. El espíritu de Absalón siempre traerá división. ¿Y dónde empieza la división? En el corazón. Ya habíamos estudiado que Absalón empezó como robando el corazón del pueblo. Eso es lo que hacen muchos, roban el corazón. No buscan trabajar para el reino, sino robar el corazón y sacarlos del reino. A muchos el Todopoderoso los ha llamado. ¿Sí? Dice que se libró la batalla en el bosque de Efraín. ¿Sí? Se dice que el bosque de Efraín estaba lleno de fieras salvajes, había muchos animales, alimañas, reptiles venenosas. Allí, en medio de ese bosque, estaba la batalla. Y dice que cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Es decir, aquí está hablando que cayó el pueblo que estaba con Absalón. ¿Sí? Y note algo interesante. Aquí dice
se hizo una gran matanza de 20,000 hombres, ¿sí? Que cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Aquí no dice que David venció. Aquí ocurrió algo especial. La mano del gran yo soy estaba a favor de David. Esto sin desmerecer, ¿verdad?, el liderazgo de David, de sus capitanes, porque hicieron una buena estrategia de guerra, ¿sí? David, recordemos que había arreglado esa estrategia. ¿Para qué? Para que la batalla tome lugar en ese terreno. Aquí contaba todo, la experiencia, el valor de cada soldado. Pero lo más importante es que la mano del Shaddai estaba con ellos, ¿sí? Dice que cayeron 20,000 hombres, que hubo una gran matanza. No crea que no hubo sangre. La espada se levantó, claro que sí. Hubo muerte, hubo derramamiento de sangre, ¿sí? Estos hombres, ¿verdad?, que cayeron, que murieron, estos 20,000 hombres, estos eran los que habían corrido tras Absalón. Y esto nos lleva a pensar, cada uno de nosotros, que un espíritu de división en cualquier lugar, en una congregación, en un ministerio, en una familia, en cualquier lugar, en un trabajo, siempre va a traer muerte. Y no hablo de una muerte literal. Muchos no entienden por qué pasan diferentes situaciones en su vida, pero es a causa de lo que han provocado. De forma, quizás no literal, porque ya no hay batallas en un campo, como vemos acá, pero sí hay batallas que se libran en los mismos hogares, en las congregaciones, en los ministerios, en los trabajos, en las amistades. En este tiempo, lo que provoca el espíritu de Absalón en los ministerios y en las congregaciones es igual a lo que hemos leído. Roba los corazones, provoca división entre hermanos, entre los del mismo pueblo, y hay muerte, ¿sí? ¿Y de qué muerte estamos hablando? De esa muerte ministerial, de esa muerte espiritual. ¿En qué dimensión han muerto esos que han corrido tras Absalón, que han corrido tras aquellos que provocaron división? De seguro Absalón recibe su recompensa, pero aquellos que lo siguieron, aquellos que corrieron tras Absalón, también sufren sus consecuencias. Aquí vemos que 20,000 hombres de Absalón cayeron muertos. Es decir, no crea que aquellos que provocan una división y van los demás corriendo tras aquel que provoca división. Voy a poner el ejemplo en una congregación, porque hay muchas congregaciones que han surgido de la división de hoy. Y se abrieron otra congregación porque dijeron, es que yo tengo un llamado y a mí Dios me usa, y ciertamente lo usaba tanto en esa congregación donde estaba, ¿verdad? Y los hermanos veían eso y dicen, no, yo me voy con el hermanito Juan, porque él se va a poner una congregación y yo quiero que él sea mi pastor y me voy con el hermanito Juan. Pues déjeme decirle que si el hermanito Juan, el Todopoderoso, no lo llamó para pastorear una obra, para pastorear una congregación, todos los que fueron tras él, Pedro, María, José, todos los que fueron corriendo tras Juan, también van a sufrir las consecuencias de la división. También van a sufrir las consecuencias por seguir al espíritu de Absalón. Y hay algo tremendo, otro caso, que en las congregaciones se recibe a los que llegan con espíritu de Absalón. Un espíritu de Absalón lo que va a provocar en una congregación es división. Tarde o temprano, eso es lo que trae. Tengan mucho cuidado. Sí es verdad y muy cierto que el Todopoderoso llama a uno, quizás a salir de un lugar para formación, para preparación,
Llamará a alguien a que salga de ese lugar, pero lo hace solo aquel que está llamando. No lo llama a dividir a la congregación, lo llama a salir para su preparación. Dice que la batalla se extendió por todo el país, es decir, todo Israel estaba en guerra. Hubo un estallido por causa de un rebelde que robó los corazones al pueblo. Es tremendo. Y esto se da no solo a nivel ministerial, a nivel congregacional, también se da en las naciones. Usted se imagina cuando alguien llega de presidente de la República en una nación, ¿qué hicieron? Robaron el corazón del pueblo con diferentes artimañas, roban el corazón. Eso más adelante va a traer un estallido. Eso más adelante va a provocar división, un pueblo dividido, un pueblo en desorden. Vemos acá en Israel, todo el país estuvo en guerra por causa de un rebelde. Es tremendo. El Todopoderoso nos guarde de esos rebeldes que ejercen autoridad en nuestras naciones, en esas naciones que el Padre nos ha dado para vivir. Y dice que fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Por eso les decía que acá hay algo interesante. Acá vemos la mano del Todopoderoso. Recordemos que nuestro Padre da la orden y todos le obedecen. La tierra le obedece, las aguas le obedecen, los animales le obedecen. Aquí vemos que la mano del Shaddai peleó por David, pero de forma que ni siquiera nosotros lo entendemos. Recordemos que estaban en un bosque y dice que el bosque, lo que destruyó el bosque aquel día fue más que lo que destruyó la espada. Era lo que había en el bosque, fieras salvajes, animales venenosos, había todo tipo de animales, ¿verdad? Habían arbustos. A todo lo que había en el bosque, ¿verdad? El Padre lo puso a favor de David. La mano del Shaddai peleó por David. Los soldados leales a Absalón, ¿qué pasó? Perecieron. Fueron tragados, muertos allí mismo. Y no solamente dice por la espada, no, sino que podemos decir, al escuchar o al leer que los que destruyó el bosque, podemos decir que estos soldados quedaron allí, ¿verdad?, muertos en esos espesos robles, entre los enmarañados arbustos espinosos del bosque. Tremendo. Allí habían pantanos, precipicios, cuevas. Tremendo. Quizás estos mismos rebeldes de Absalón se sumieron en su terror. Tremendo. La derrota les llegó. Ese ejército de Absalón fue derrotado. Ellos se dirigieron hacia el bosque. Allí cayeron en pozos, en pantanos, y al quedar atrapados, allí fueron cortados por la espada de los hombres de David. Muchos dicen que fueron devorados por bestias salvajes allí mismo en el bosque. Eso nos enseña que lo que escrito está, no busques venganza. No busques venganza. Mía es la venganza. Yo daré el pago. Entonces, vemos acá que cuando la mano del Shaddai opera a nuestro favor, él opera de forma que usted ni siquiera se lo imagina. Una cosa es segura, que los que siguen a los rebeldes no se quedan sin castigo. Y el que provocó la rebelión tendrá su merecido. Así es que despréndase de los rebeldes, huya de donde hay división, para que a usted no le alcance ni le llegue por sorpresa la mano del Shaddai. Esta enseñanza haya sido para usted de provecho.